¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que en serio nos toca a todos el bolsillo y pues la tranquilidad, la alfabetización financiera. Divulgando las Finanzas presenta ¿Qué es la alfabetización financiera? Un trabajo del equipo del Dr. Ambrasio Ortiz Ramírez y David Pinchao Ramos, generado el 28 de noviembre del año 2025 con tecnología Google LLM Notebook LM. Sean bienvenidos. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a romper un mito muy común sobre los estudios y el dinero. De ahí, nos metemos a definir qué es de verdad la alfabetización financiera. Luego, vamos a ver de dónde viene todo esto, desde que somos niños. Y agárrense porque después viene una sorpresa sobre el crédito que encontró el estudio. Para cerrar, vamos a amarrar todo con la idea principal, que saber es poder para decidir mejor. Ok, pues arranquemos con algo que casi todos creemos que es cierto, ¿no? Esa idea de que si alguien estudió y le va bien en la chamba, automáticamente sabe manejar su dinero. Pero, a ver, la pregunta del millón. ¿De verdad un buen sueldo y un título universitario son garantía de que se van a tomar buenas decisiones financieras? Pues la investigación nos dice que no es tan fácil. La cosa es más complicada. Y justo ahí, justo en esa complicación, es donde entra el meollo de nuestro asunto de hoy. Ok, entonces, si no es nomás tener un título o ganar bien, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Qué es exactamente la alfabetización financiera? Pensemos en esto. La alfabetización financiera, o AF si quieren, es como una herramienta súper específica. No es lo mismo que los años que pasamos en la escuela, para nada. El estudio le llama capital humano, pero en español simple es la habilidad real de tomar decisiones inteligentes con el dinero. Decisiones que al final del día buscan nuestro bienestar. O sea, una cosa es lo que se aprende en la escuela, y otra muy distinta es saber cómo aplicarlo a la cartera. Y bueno, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo sabemos quién sabe y quién no? Pues a nivel mundial hay un estándar que le llaman las tres grandes. Son tres conceptos clave. A ver, número 1. ¿Se entiende de verdad cómo funcionan las tasas de interés? Sobre todo esa magia o pesadilla llamada interés compuesto. 2. ¿Se entiende qué es la inflación y cómo se come nuestro dinero sin que nos demos cuenta? Y 3. El concepto de diversificar el riesgo, o sea, el famoso no poner todos los huevos en la misma canasta. Si se dominan estos tres puntos, vamos por buen camino. Ahora, esta habilidad no es algo que nos cae del cielo, Para nada. El estudio nos lleva a un viaje al pasado, porque sus raíces están bien profundas y empiezan a crecer desde que somos niños. Y miren, este diagrama lo explica perfecto. Es como una cadenita. Fíjense, todo empieza con la escuela, ¿no? La educación nos da chance de tener un mejor trabajo y, por lo tanto, ganar más dinero. Ese dinero mejora el ambiente en casa. Y es justo ahí, en la familia, donde aprendemos lo primero sobre el dinero, lo bueno y lo malo. Esas primeras lecciones son las que construyen los cimientos de cómo vamos a manejar nuestras finanzas ya de grandes. Es un efecto dominó, clarísimo. Así que para dejarlo súper claro, la escuela nos da, digamos, la caja de herramientas para pensar, para analizar. Es la base, el requisito indispensable. Pero la alfabetización financiera, esa es la habilidad específica de saber qué herramienta usar y cómo usarla cuando se trata de dinero. Una cosa es tener el martillo y otra muy diferente es saber dónde clavar el clavo. Muy bien, ya vimos qué es y de dónde sale. Pero ahora viene lo bueno. Prepárense porque vamos a ver el descubrimiento más inesperado, el que de verdad hace pensar de todo este estudio. Uno pensaría, por pura lógica, que mientras más se sabe de finanzas, más se usan todos los servicios, ¿no? Ahorros, seguros, inversiones. Y sí, en general es cierto. El estudio confirma que a mayor conocimiento financiero, mayor participación en casi todo el sistema. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde la historia da un giro. Hay una excepción, y es una excepción importantísima. Échenle un ojo a esta gráfica. Vean la primera barra. El impacto de saber de finanzas en el ahorro o los seguros es altísimo, se va para arriba. Pero miren la segunda barra, la del crédito. La cosa cambia. El impacto sigue siendo positivo, sí, pero mucho, mucho más bajo. ¿Qué nos dice esto? Algo súper interesante, que la gente que más sabe de dinero se la piensa 2 veces antes de pedir prestado. Y aquí está la clave de todo. Tener alfabetización financiera no es usar a lo loco todos los productos que nos ponen enfrente. No. Es entenderle a los costos, a los riesgos y, claro, a los beneficios. Es saber distinguir cuándo un crédito es una palanca para crecer y cuándo es un hoyo del que va a ser bien difícil salir. Es, en pocas palabras, prudencia. Prudencia que viene de saber. Y esto nos lleva derechito a la gran conclusión de este análisis, al verdadero poder que hay detrás del conocimiento financiero. Hay una frase del estudio que lo dice todo. De verdad, escuchen.
La alfabetización financiera funciona como un filtro de prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de una máquina para usar más y más productos. Es más bien un escudo, un filtro. Su gran poder quizá no está en lo que nos ayuda a ganar, sino en todo lo que nos evita perder. Sobre todo, nos evita caer en el sobreendeudamiento. Y bueno, con esto nos quedamos con una última idea para reflexionar. En este mundo que no para de ofrecernos crédito por todos lados, ¿qué será más importante? ¿Tener la facilidad de endeudarse o tener el conocimiento para saber cuándo decir no gracias?